Señor. Gracias, Juan TH, gracias a los amables oyentes de la Viene fino hoy, viene con números. No tan fino. No viene fino. ¿Traes lo de Bank of America? Lo que quiero hacer referencia es a que lo mencionaba brevemente hace un rato. Miren, el gobierno del presidente Luis Abinader, a propósito del aumento de precios a nivel nacional e internacional, ha tenido una ventaja dentro de esta desventaja, y es el hecho de que en la medida en que los precios internacionales de los productos, de los bienes aumentan, pues también aumentan las recaudaciones del Estado, independientemente de que haya o no haya, en este caso de que no haya o aún sin haber una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque las tasas impositivas se mantienen igual. Si las ventas no se reducen, si la demanda interna no se reduce, entonces al estar más caros los productos, pues el volumen, lo que van a pagar de impuestos en términos proporcionales también es más alto. Por eso es que la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas hacen referencia a niveles récord de recaudación. El gobierno ha tenido que destinar como quiera dinero para subsidios en procura de paliar un poco el impacto de los aumentos de precios en los productos de la canasta básica. Ahora, la mayor partida de subsidios de parte del gobierno para enfrentar los precios es la que tiene que ver con los combustibles, que son alrededor de 30.000, 40.000 millones de pesos este año. 40.000 millones de pesos más o menos. Sin embargo, en otros aspectos, como es lo que tiene que ver con, por ejemplo, el subsidio a los combustibles, donde también se va a ir un dinero, se van a ir alrededor de 35.000 millones de pesos adicionales a lo que se tenía programado inicialmente. Entonces ahí estamos hablando de más o menos 75.000 millones de pesos. Pero las recaudaciones del gobierno superan por mucho esos 75.000 millones de pesos. Las recaudaciones incluso por encima de lo estimado. De hecho, yo decía hace un rato que nunca como ahora ningún gobierno en la historia de la República Dominicana había recaudado tanto dinero como el gobierno de Luis Abinader en los últimos 2 años, 2021, 2022, que es el año actual. Entonces son presupuestos bastante altos. Y hago esa referencia porque entonces cuando se habla de el hecho de que en este gobierno no hay niveles de corrupción, al menos visibles, porque entonces uno siempre menciona que en el gobierno pasado se robaron medio país. Entonces, como se robaron medio país y como quiera que sea, el gobierno pasado tuvo realizaciones porque tiene cosas que mostrar, obras que se construyeron. Aunque se robaran a mitad de los cuartos, pero habían una cantidad importante de obras que se construyeron, de realizaciones. Entonces, aún recaudando menos que ahora y aún robándose una parte del dinero, si es verdad que se robaban una gran parte del dinero, aún así también entonces tenían realizaciones en cuanto a la presentación de obras realizadas o obras construidas. Entonces, en esta gestión gubernamental, con una mayor recaudación, mucho mayor que la de los gobiernos anteriores y sin altos niveles de corrupción, porque hay menos niveles de corrupción, entonces debería haber una mayor una mayor presencia o una mayor visibilidad de realizaciones en cuanto a lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Sin embargo, ha ocurrido que el gobierno del presidente Luis Abinader le ha dado más prioridad al gasto corriente que al gasto de capital. Cuando hablamos de gasto corriente, hablamos de gasto en pago de salario, material gastable, situaciones y cosas. El gasto de capital, que es el gasto de inversión, el gasto en construcción de obra, ha sido más lento. Al punto que entonces todavía al día de hoy nosotros no hemos visto una obra de infraestructura grande, importante, que todavía haya terminado el gobierno. Falta tiempo, ciertamente falta tiempo, pero ya la gestión gubernamental lleva 2 años, está en su tercer año, está viviendo su tercer año esta gestión gubernamental. Y pongo énfasis principalmente en lo que tiene que ver con las escuelas, el sector educativo. ¿Por qué el sector educativo? Porque ciertamente cuando llegó el nuevo gobierno se encontró con que había más de 700 escuelas, poquito más de 700 escuelas, 710 escuelas que estaban a medio hacer, escuelas que estaban iniciadas y no estaban terminadas, algunas estaban bastante avanzadas pero no estaban terminadas, otras estaban atrasadas, ya habían agotado todo su presupuesto y ciertamente habían agotado su presupuesto. Entonces el gobierno llegó e hizo aprobar, el gobierno del presidente Luis Abinader hizo aprobar una ley de modificación
provisional de la ley de compra y contrataciones a los fines de hacer una reevaluación de esas obras, principalmente de las aulas, de las escuelas, hacer una reevaluación, hacer una nueva tasación, asignarle presupuesto nuevo y entonces continuar y terminarlas. Esa ley se aprobó hace alrededor de un año. El Ministerio de Obras Públicas tenía a su cargo el proceso de reevaluación o de tasación de esas obras para terminarlas. Y esta es la fecha en que no se ha avanzado en ese aspecto. Entonces, el gobierno hasta cierto punto dejó perder una gran oportunidad que fue dentro del fracaso, o mejor dicho, dentro del fracaso, no, dentro de la tragedia, dejó perder una gran oportunidad. La tragedia a la que hago referencia es a la de la pandemia del COVID-19. Como estábamos en pandemia, las escuelas estaban cerradas porque los niños estaban tomando clases en sus hogares, a través de la radio, de la televisión. Por lo tanto, hubo ahí la oportunidad de reparar las escuelas, de terminar las escuelas, de meterle mano a las aulas. Y no se hizo, sino que por el contrario, muchas escuelas que ya estaban en funcionamiento, que eran escuelas en funcionamiento, como fueron descuidadas, lo que hizo fue que se deterioraron. Entonces se perdió una oportunidad brillante ahí. Y hoy día vemos cómo en muchas de las comunidades los profesores, los padres de los niños se quejan de que hay escuelas que no están en condiciones para impartir docencia, hay escuelas que debieron haberse terminado y no se han terminado, y la respuesta que dan muchas personas vinculadas con el gobierno es que eso fue el desastre que dejó el gobierno pasado. Y puede tener justificación el desastre del gobierno pasado, pero como yo le decía a Alvin Lima los otros días, esa era un argumento que uno le compraba al nuevo gobierno cuando estaba nuevo, pero ya en su tercer año de gestión ya ese argumento pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Porque ya se supone que se le tomó el hilo, se le tomó el ritmo a la administración del gobierno. Y repito, se le tomó el ritmo a la administración del gobierno con presupuestos de ingresos o de recaudaciones muchísimo mayores que en gestiones anteriores, y con mayor transparencia en cuanto a la calidad del gasto, porque ahora no se está malversando dinero, no se está robando dinero, no hay una gestión gubernamental de aquel PLD que se robó la mitad del presupuesto. Este no se está robando ni la mitad, ni una cuarta parte, ni una décima parte, ni nada de eso. Entonces debe ser más ágil el gobierno en lo que tiene que ver con la terminación de obras que quedaron a medio talle en la gestión pasada, pero principalmente de esas que son de gran importancia social, como son las escuelas. No puede ser que a estas alturas todavía nosotros no hayamos avanzado en cuanto a las escuelas que quedaron a medio construir de la gestión pasada, aun cuando el Congreso le aprobó a este gobierno una autorización para reasignarle presupuesto y así agilizar eso. Ojalá que se tomen esto en serio, no lo vean como una crítica política, sino como una crítica constructiva, en procura de que en algún momento tengamos entonces aulas más adecuadas para que los niños reciban su clase, porque hay algo que no se está diciendo, porque son estratos sociales pobres, pero aquí en la mayoría de las escuelas, en los pueblos y en los barrios, señores, se está dando clase una y dos veces a la semana, no se está dando clase diario. E incluso hay escuelas donde están dividiendo a los estudiantes, porque como no caben, entonces le dan clase 3 días a un grupo y 2 días a otro grupo, lo cual es un desastre en cuanto a la calidad de la educación. Pero eso no se dice o no tiene mucho impacto porque imagínate tú, son estudiantes, estratos sociales pobres, eso no va a tener el impacto que pudiera tener si se tratara de sectores de clase media o de clase alta.